Hola, nos alegra mucho que puedas conectarte con nosotros. Esperamos que disfrutes de nuestro contenido y te invitamos a compartirlo a tus amigos y familiares a través de las redes sociales. Y ahora, ponete cómodo para escuchar la palabra que Dios tiene preparada para tu vida. Y vamos a la palabra del Señor antes de participar de la mesa del Señor en esta mañana. Mateo capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1, por favor. Mateo capítulo 1. Dice el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Qué es una genealogía? Es una lista de antepasados de Jesús. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob. Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab a Naasón. Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Hoy, mis hermanos, mis queridas hermanas, compartiremos nuestro cuarto mensaje de esta serie sobre el Dios que restituye. El Dios que restituye. Y yo no me canso de decir que la Biblia está repleta, que es abundante, plenamente abundante, acerca de esta revelación de la persona de Dios como aquel que busca en sus planes de bien siempre restituir nuestras vidas. Miren lo que dice Jeremías versículo 29:11. Yo sé, habla Dios acá, yo sé los planes que tengo para ustedes. Hay otras versiones que dicen, yo sé los pensamientos que tengo para con ustedes. Planes para su bienestar y no para su mal. A fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Y esto es muy importante cuando Dios dice así. Yo, el Señor, lo afirmo. Porque esto está actuando como un sello de compromiso, como una garantía de parte de Dios que esta es la disposición permanente del Señor hacia cada uno de nosotros. Y sobre todo, sin que medie ningún tipo de mérito de parte nuestra. Es pura y única gracia de parte de Dios. Yo, el Señor, le pongo sello. Yo, el Señor, afirmo esto. Esta es mi disposición. Siempre tengo para con ustedes planes de bien, de prosperidad y no de mal, para darles el fin de lo que esperan. Es por eso que cada página de la Biblia nos habla de esta intención del corazón de Dios y de su constante motivación hacia cada uno de nosotros. Esta es la motivación permanente de Dios hacia nuestras vidas. Nos habla la Biblia del amor eterno de Dios que anhela devolvernos la capacidad de disfrutar plenamente los propósitos de su vida. Yo sé qué clase de planes, de propósitos, de pensamientos tengo para con ustedes. Cada libro que compone la Biblia, mis hermanos, nos es posible encontrar en ellos esta dimensión de Dios
como restituidor, como restaurador, como reivindicador, como recuperador. El trabajo de Dios permanente en la historia que registra la palabra de Dios de revertir aquellas cosas que nos han dejado detenidos o afectados en nuestra vida. ¿Qué es restituir? ¿Por qué estamos en esta serie de mensajes tratando de en la palabra entrar en la profundidad, como es la visión de este año que tenemos, de quién es Dios, el Dios que amamos y adoramos? Restituir es recuperar. Y es recuperar todo aquello que hemos dado como perdido en nuestra vida. O aquello que pudimos desperdiciar en el transcurso de nuestras existencias. Por lo que el mensaje de la palabra de Dios busca reinsertar, inyectar esperanza en nuestro corazón. En un mundo que vive sin esperanza, nosotros estamos aprendiendo de que Dios es Dios de restitución. Dios que nos permite recuperar aquellas cosas que quizás se nos fueron de las manos, ya sea por circunstancias, por situaciones de vida, por cosas que no supimos resolver o por no haberlas administrado correctamente. O por qué no decirlo, por necias decisiones de nuestra parte, de las que nosotros no pudimos volver atrás. Dios quiere rescatarnos de ese espacio de detenimiento. Quiere restituir nuestras vidas. Quiere recuperarnos en la vida. Dios es un Dios que busca recuperarnos. Cuando hablamos de Jesús como Salvador, siempre nos quedamos pensando en Jesús que perdona nuestros pecados cuando muere en la cruz. Es poca cosa, mis hermanos. Jesús resucita de los muertos. ¿Por qué? Porque recupera a Dios la vida de su Hijo. ¿Para qué? Para darnos una señal de que quiere recuperar nuestras vidas. Quiere sacarnos de un espacio, quizás de apretura, de angustia, de amargura, de culpa, de dolor, de heridas, de engaños del diablo. Dios es Dios porque puede entrar en los espacios más arruinados de nuestra existencia y desde esos espacios operar en nosotros una impresionante restitución. Desde el pecado original de Adán y Eva, prácticamente toda la Biblia nos habla una y otra vez de este trabajo, y lo enfatizo, de este trabajo amoroso del Señor en reinstalar en medio de nuestros pecados, muchas veces groseros, su vocación constante de volver a relacionarnos con Él y con sus propósitos de bendición para nuestras vidas. Decía el apóstol Pablo que Dios clamaba a través de Él: reconcíliense conmigo. La obra de Dios permanente. Hay un pasaje que a mí me impacta profundamente y lo amo en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 7, versículo 18, que asombrado Miqueas por esta intención, esta vocación de Dios de restituir a su pueblo a pesar de su pecado, dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad, que olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Y dice el profeta: Él volverá a tener misericordia de nosotros, porque nunca se cansa de tenerla. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué se sepulta? ¿Se sepulta lo que está vivo? No, se sepulta aquello que está muerto. Y para Dios, aquella iniquidad que me llevó
a transgredir en sus propósitos, cuando vuelvo a Él, cuando reconozco ese anhelo de restituir mi vida, de recuperarla, Dios dice, está muerta, la entierra. Por eso dice también, echará al fondo del mar todos nuestros pecados. Lo que se echa en el fondo del mar no se puede volver a ver. No hay dudas, amados hermanos, querida iglesia, que es sobre esto que nos habla toda la Biblia. No podemos amar a un Dios que no reconocemos con esta capacidad profunda, eterna y siempre lista y dispuesta de restituir nuestras vidas. En este momento Dios está trabajando en tu vida para recuperarla plenamente, para restaurarla, para hermosearla, para revertir aquello que te dañó. Dios, dice aquí Miqueas, se deleita en misericordia. No es que es una obligación del Señor, dice, bueno, ¿qué va a hacer? Pobrecito, pobrecita. No, cada vez que Dios nos ofrece y nosotros recibimos su gracia, Él cobra placer, trae alegría al corazón ser misericordioso de Dios. Aleluya. Lo que hoy vamos a ver, y quizás le haya extrañado que haya leído una genealogía, es lo que yo entiendo algo que va a permitir que profundicemos nuestra comprensión de este nivel maravilloso y de esta intención y disposición del Señor que busca recuperarnos para sus propósitos. Te lo digo, se los digo, lo afirmo, esta palabra, si la recibís, va a profundizar en tu corazón este sentido de la búsqueda de Dios, de restaurar tu vida. Padre, en esta mañana, tan humilde como pueda, me presento junto con mis hermanos, con tu iglesia, porque nos llamaste familia tuya, porque hemos tomado nombre en Cristo para llamarnos así, pidiendo, Señor, que tú profundices nuestro entendimiento de esta capacidad tuya, de esta disposición y de esta intención permanente de tu corazón que busca recuperar nuestra existencia, tus propósitos. No puedo hacerlo por más que ponga el énfasis que ponga, Señor, porque mi palabra y mi aliento es tan corto como el de cualquiera de mis hermanos. Todos necesitamos en este tiempo el aprender, Señor, de tu persona como el Dios que restituye nuestra vida. No puede ser que el precio pagado en la cruz quede sin cumplir el propósito por el cual tú te diste así, Señor Jesús. Me escondo detrás de tu Espíritu Santo. Habla tú, Señor. Habla tú. Amén. La genealogía de Jesucristo. Empieza así el Nuevo Testamento. En el primer pasaje del primer libro del Nuevo Testamento lo primero que encontramos es la genealogía de Jesús. Probablemente Mateo tuvo la intención de abrir un abanico acerca de todo lo que va a ser la revelación de Dios en Cristo, del amor del Señor en el resto del Nuevo Testamento. Un Dios que permanece buscando restablecer nuestra existencia. Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí el hecho de que Mateo diga que Jesús es hijo de David, hijo de Abraham, creo que podemos entender que no se está refiriendo a una paternidad literal, sino a una descendencia. Lo que busca destacar Mateo es que Jesús desciende de David en la línea genealógica de quien Dios formó al pueblo suyo, Abraham.
Esto lo establece a través, porque leí una parte solamente de la genealogía. Hay 42 generaciones que pone aquí en 3 etapas de 14 cada una Mateo. Fíjense cómo termina en el versículo 17 esa genealogía. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Vale decir que es toda la historia del pueblo de Dios. Lo que Mateo busca destacar en esta lista de nombres, al comenzar su evangelio, tiene 2 objetivos. El primero, demostrar la existencia de una continuidad entre el Israel formado desde Abraham hasta Jesucristo. ¿Por qué? Porque Mateo le escribe al pueblo judío creyente. El pueblo judío, si ustedes leen el primer libro de Crónica o segundo libro de Crónica, van a ver siempre que busca y establece una línea genealógica en el pueblo. Entonces Mateo, que está escribiéndole a ellos y que quiere hablarles de la gracia de Dios en Cristo, establece esta línea genealógica. Y lo segundo, lo que quiere Mateo, es demostrar el linaje real de Jesús como descendiente también del rey David, quien había recibido de parte de Dios la promesa que desde su descendencia se establecería y él traería al Mesías Salvador. Una línea genealógica del pueblo de Dios desde Abraham. Lo segundo, una demostración que Jesús es el Mesías, heredero de la promesa de Dios a David. Lo interesante de toda esta línea genealógica que traza Mateo es que vamos a encontrar en esta lista la fabulosa capacidad restitutiva del Señor. Porque este David, de quien Mateo dice que justamente desciende Jesús, es reconocido en esta lista de nombres como uno de aquellos, y no es el único de la lista, que prácticamente estuvo a punto de perder el propósito y esa promesa de Dios de que en su descendencia se gestara la vida del Mesías. ¿Por qué digo esto? Lo vamos a leer nuevamente y les pido que tengan paciencia en la lectura de los diferentes nombres que aparecen en esta genealogía desde Abraham a David. Fíjense, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahí empieza desde Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Saras. Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Abinadab, Abinadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Es una lista que comprende esta primera parte 1200 años, o más de 1200 años. Así que los nombres que aparecen son muy representativos de esta idea de Mateo de hablarnos de un Dios que restituye. Y lo dice bien claro. David engendró a Salomón, de quien va a seguir la línea genealógica, de la que fue mujer de Urías. Los otros 3 casos que aparecen en esta lista son interesantes porque en esos 3 casos aparecen el nombre de las mujeres. No como en este caso que dice de la que fue mujer de Urías. Fíjense, versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Saras. Fares a Esrom, Esrom a Aram. Y luego dice en el versículo 5, Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, que fue el abuelo de David.
Debemos tener en cuenta, y es muy importante, que solo en estos 4 casos se hacen mención de las mujeres que intervinieron. Ustedes no van a encontrar en la lista de los 42 nombres que aparecen luego en la genealogía la participación de mujeres. En este caso aparecen estos 4 nombres. Son 48 generaciones que abarcan 2100 años. ¿Por qué Mateo quiso destacar estas 4 mujeres? ¿Saben por qué? Porque en estos 4 casos es posible encontrar situaciones dramáticas en la relación que mantuvieron esas mujeres con esos hombres. Pero antes de entrar en los detalles, me gustaría aclararles algo. En las genealogías hebreas no aparecen nunca nombres de mujeres. ¿Saben por qué? Porque para los hebreos lo que le daba condición de raza a una persona era el vientre materno, no el hombre que lo gestaba. Lo que quiere decir que si un hombre hebreo gestaba un hijo con una mujer no hebrea, ese hijo o esa hija no era hebreo. Lo que estoy diciendo es que no aparecen el nombre de mujeres porque estaban jerarquizadas las mujeres en las listas. No era necesario ponerlas, sí a los hombres. Pero en esta lista genealógica de Mateo, que repito, se le está escribiendo a los judíos que eran muy puntillosos con respecto a esto, curiosamente no se respeta esta tradición. Al contrario, Mateo está rompiendo con esta tradición porque aparece el nombre de estas 4 mujeres, bueno, de 3 mujeres y la otra que se llama la mujer de Urías. ¿Por qué? Vamos a ver cada caso. Ustedes lo van a poder encontrar en la Biblia. Yo solamente voy a mencionar los pasajes, por una cuestión de tiempo, los capítulos donde están, pero les voy a contar la historia de cada situación. ¿Está bien? La primera es la de Tamar, es la que primero aparece, esta mujer, Tamar. El caso de Tamar está en Génesis capítulo 38. Después véanlo en casa, allí lo van a encontrar. Tamar era la nuera del que aparece aquí como procreador con ella, de Fares. La nuera. ¿Qué pasó? Tamar era esposa del hijo mayor de Judá, que se murió sin darle descendencia. Estaba establecido en la tradición y en la ley judía que cuando un hombre no podía darle descendencia a una mujer, el hermano que seguía la tenía que tomar como esposa para que ella tuviera también la posibilidad de heredar dentro de la familia. Así que la tomó como mujer el hermano del fallecido. Pero ¿qué pasó? Como el tipo era muy egoísta, se llamaba Onán, de donde viene onanismo, como era muy egoísta, el tipo cuando tenía relaciones con esa mujer eyaculaba afuera, porque no quería darle herencia, participación de su propia herencia. ¿Pero qué pasó con este hombre? Muere también. Judá tenía un tercer hijo, pero como tenía miedo de que la viuda negra le mate a ese hijo también, le dice: Tamar, guarda tu viudez y esperemos un poco hasta que mi hijo sea más adulto. Y cuando sea adulto te lo voy a dar como esposo. En realidad no quería dárselo. Pasaba el tiempo, el tercer hijo creció, se desarrolló, pero Judá no se lo daba como esposo. Y entonces se estaba quedando sin la herencia Tamar. Y planea algo. ¿Qué es lo que planea? Ponerse una carpita en el campo donde Judá iba a cosechar, vestirse de prostituta. Y cuando Judá pasara allí, se ve que Tamar conocía las mañas de Judá, él iba a querer meterse en la carpa y meterse con ella. Cosa que ocurre. Pero ¿qué pasa? Como él había ido a cosechar, no tenía que darle, con qué pagarle. Así que tienen relaciones y como prenda de que le iba a pagar después por ese servicio de prostituta, le deja su cinto y le deja su báculo.
Le dice, después te enviaré un cabrito para pagarte. Cuando Tamar queda embarazada, Judá dice, esta es la mía, me la saco de encima. ¿Por qué? Porque por ley una mujer adúltera era asesinada, merecía la muerte. Así que cuando va a reclamarle justicia, ¿qué hace Tamar? Saca su cinto, el cinto de Judá, saca el báculo y dice, del hombre que engendré este embarazo es esto. Y ahí Judá dice, más justa eres tú que yo. Y se da cuenta. De ese embarazo nacen mellizos. Uno de esos mellizos se llama Fares, que ustedes encontraron en la genealogía. Y de ese Fares, después van a venir los demás descendientes de los cuales nace Jesús. Una marca de grave impureza, prácticamente inadmisible en la ascendencia familiar del que sería el Mesías que Dios iba a enviar. Jesucristo. Una terrible mancha en la ascendencia de Jesús. Segundo caso, Rahab. Según el relato del libro de Josué, y esto lo van a encontrar en el capítulo 2, Rahab practicaba la prostitución en los muros de la ciudad de Jericó. Era una mujer de vida inmoral y para colmo no era hebrea. Les dije antes que la tradición exigía que para que un judío fuera hebreo necesitaba que un vientre de una hebrea lo diera a luz. Rahab no lo era. Pertenecía allí a la ciudad de Jericó. Rahab fue librada de la ciudad, de la destrucción de Jericó, cuando Israel la conquistó al entrar en la tierra prometida. Y eso sucedió porque Rahab había ayudado a unos espías que había mandado Josué a la ciudad para saber cómo era, cuyo rey, cuando se enteró que había espías hebreos, los quiso asesinar. ¿Dónde lo escondió Rahab? En su prostíbulo. Y de esa manera los salvó. Como recompensa, Rahab y su familia no fueron destruidas, sino que fueron incorporados como parte del pueblo de Dios. Y acá es cuando encontramos que después Salmón, un tal Salmón, se casa con Rahab y engendran a Booz, que vendría a ser como el bisabuelo del rey David. ¿Vamos bien? Así que acá, ¿qué encontramos? Una doble mancha en la ascendencia de Jesús. La anterior tenía que ver con una cuestión de incesto familiar. Tremendo. Pero ahora encontramos una mujer que no es hebrea y encima tenía una vida inmoral, ejercía la prostitución. De ellos nace el bisabuelo de David. Tercer caso, siguiendo la cronología, nos encontramos con Ruth. Esto ya lo que vimos es como para escribir esas novelas turcas que aparecen por televisión, ¿no? Complicadas. Ahora, miren, lo que ahora vamos a ver no necesita un guión para una telenovela. ¿Por qué? Porque hay un libro de la Biblia que se llama Ruth. ¿Quién era Ruth? Ruth era una moabita. Cuando los suegros de Ruth, antes que ella se casara con uno de sus hijos, se fueron a Moab, se fueron porque había una crisis en Israel de alimentación, había una gran sequía. Entonces se fueron rompiendo un límite que Dios había establecido de que no podía un hebreo vivir en una tierra de paganos. Se fueron a vivir allí. Muere el hijo de Noemí, así se llamaba su suegra. Muere el otro hijo de Noemí y se queda con dos nueras. Una de las nueras, Noemí les dice, quédense acá porque yo me vuelvo a Israel. Una de las nueras se queda. Pero Ruth le dice, tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra. ¿Se acuerdan, no? Lo han puesto en un montón de tarjetas de casamiento esto.
Muy romántico el tema, pero resulta de que Ruth era moabitas. ¿Y quiénes eran los moabitas, mis hermanos? Les cuento la historia rápidamente en Génesis. Cuando el Señor decide destruir Sodoma y Gomorra, lo salva Lot, ¿se acuerdan? Lot sale con su familia, su esposa y sus 2 hijas, porque los esposos de las hijas no quisieron salir de la ciudad. No creyeron que iba a ser destruida. Cuando sale en camino, la esposa de Lot queda convertida en estatua de sal, ¿se acuerdan? Porque se da vuelta para mirar su pasado, cuando Dios lo había advertido, no se queden mirando las cosas de atrás, vayan hacia lo que yo tengo. Entonces se queda Lot con sus 2 hijas y se van a vivir en una cueva. Y a una de las hijas se le ocurre que, como no iban a tener hombres para tener hijos, emborracharan a su padre. Esto está en la Biblia, ¿eh? Emborracharan a su padre. Entonces una tendría primero, en la primera noche de borrachera, relaciones con su padre, y luego la otra tendría la otra noche. Conclusión, tanto las 2 hijas quedan embarazadas que uno de los hijos de una de ellas se llama Amón y el otro hijo se llama Moab, de donde desciende la tribu de los moabitas. Pero fue tan perversa esa acción que generacionalmente siguieron repitiendo ese tipo de situaciones, al punto que Dios decidió que ninguno que fuera moabita o amonita entraría dentro de lo que era el pueblo de Dios. Deuteronomio capítulo 23:3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Era tan perversa la situación que Dios dice, no pueden participar de mi pueblo. ¿Vamos bien? Sin embargo, Dios sigue operando en restitución siempre. Y esta Ruth, que pertenece a la descendencia rechazada, y ahora les voy a decir algo que quizás les cause más asombro, se va con Noemí, su suegra, a Israel. Como era viuda y era joven, y no tenían dónde vivir, y no tenían cómo sustentar su vida, la ley establecía que el pariente más cercano de ellos tenía que redimir a la mujer. Y entonces, ¿qué se le ocurre a Noemí? No es una novela turca, ni venezolana. Le dice, vamos a hacer una cosa, Noemí. Vos, un primo lejano de ella, tiene un gran territorio, tiene propiedades, tiene sustento. Esperá hasta que hagan la cosecha. Cuando hacen la cosecha y comen y beben mucho, metete en la carpa de vos y destapale los pies. Claro, en Reina Valera uno lee, destapale los pies y dice, se cree que ella se puso a los pies y le destapó los pies. Pero en realidad es una manera de elegante de decir, destapale los genitales. A la suegra se le ocurrió eso. Qué cosas las suegras, ¿no? Así que Ruth va y hace eso. Y después vos, como un hombre anciano, ve que esa mujer se le ofrece así jovencita y entonces la redime para él, se casa con ella y entonces allí de vos nace y de Ruth nace Obed. ¿Vamos bien? ¿Qué encontramos aquí? Entonces, encontramos una situación donde una moabita, donde Dios mismo había dicho que ningún descendiente de Moab entraría dentro del pueblo de Israel, lleva adelante junto con su suegro una situación horrible en donde finalmente queda todo bien, pero estaba todo mal.
Sin embargo, en medio de esa situación, ¿quién estaba trabajando? El Dios que restituye. Y ese nacido de ellos, Obed, entra en la línea genealógica de Jesús. ¿No le parece medio raro todo esto que está haciendo Mateo? ¿Qué quiere decir Mateo con todo esto? Y entonces encontramos el cuarto caso. Vimos 3 casos bastante complicaditos, ¿no? Todos antepasados de Jesucristo. El santo de los santos con esa ascendencia. Pero tenemos en este último caso nada menos que el caso del rey David, con una mujer que Mateo no dice su nombre, sino dice, engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. De las otras menciona el nombre, pero esta cuarta ni siquiera menciona el nombre de la mujer. Nosotros a través del segundo libro de Samuel sabemos cómo se llama, porque el segundo libro de Samuel nos cuenta la historia de Betsabé y David. Voy a tratar de contarles brevemente también la historia de ellos dos. Un día el rey David ya había establecido su reino. Estaba lo más campante en su palacio. Se le ocurre salir a la terraza de su palacio y cuando mira la casa del vecino, que era la casa de Urías, donde vivía con Betsabé, ve que Betsabé curiosamente sale a bañarse en la terraza. ¿Alguno de ustedes se baña en la terraza? No, ¿verdad? ¿Qué hacía la mujer bañándose en la terraza? No sé. Pero lo que sí sé, y dice la palabra, que cuando David la ve, la quiere como mujer. Entonces la manda a llamar el rey David, el adorador, de cuyos salmos nosotros cantamos al Señor. La manda a llamar. Cuando la manda a llamar, la embaraza. ¿Y qué hace David? Como Betsabé queda embarazada, se le ocurre una idea. Lo manda a llamar a Urías, que estaba en el frente de batalla peleando contra los enemigos del rey David, para que él venga. De tal manera que al venir, entre en su casa, se acueste con su mujer y la mujer piense que ese embarazo era de él, de su esposo. Pero el tipo era tan fiel que dice, ¿cómo yo, teniendo a mis hermanos en el frente de la batalla arriesgando sus vidas, voy a entrar y voy a disfrutar a mi esposa? Y se queda a dormir en la puerta de la casa. No entra. ¿Qué hace David? Al otro día prepara un banquete y lo emborracha a Urías. ¿Para qué? Para que borrachito entrara sin saber lo que hacía y se acostara con su mujer. Pero Urías tenía tanta convicción de fidelidad en su corazón que a un borracho no quiere entrar en su casa para acostarse con su mujer. Como no le queda otra solución a David, ¿qué hace? Hace una carta donde le pide a su general que lo mande a Urías a lo más arriesgado del frente de batalla, donde llegaban las flechas de sus enemigos. Lacra esa carta, la cierra, la lacra y se la da al propio Urías para que se la lleve al general. ¿Cómo termina esta historia? Joab lo manda al frente a Urías y termina muriendo. Cuando Urías muere, David la manda a llamar a Betsabé y la hace su mujer. Bonito, ¿no? Qué tremendo que es que la palabra de Dios revele las bajezas del ser humano. Porque no las revela para ensuciarnos, sino para mostrarnos la grandeza de la gracia de Dios. Una nueva mancha, pero peor que la anterior, en la ascendencia de Jesús. Ustedes recuerdan que cuando uno lee los evangelios, y el evangelio de Mateo específicamente, cuando la gente lo llamaba a Jesús, ¿cómo le decía? Jesús, hijo de David.
Va a decir que esta marca queda 1000 años generacionalmente sobre Jesús. Adulterio, mentira, traición, infidelidad hacia su hombre, asesinato. ¿Vale que hagamos un resumen de los 4 casos? Incesto familiar, prostitución, una mujer extranjera no correspondiente al pueblo de Dios, una prostituta, un adulterio, una traición, una infidelidad, una mentira sobre otra, asesinatos. Todo esto en la genealogía de Mateo, donde aparece Jesús, hijo de David. ¿Cuál es la intención de Mateo? Que inspirado por el Espíritu Santo, escribe estos 4 casos en la genealogía del Evangelio. ¿Cuál es la intención? ¿Qué quiso destacar Mateo, mis hermanos, mis hermanas? Entre varias cosas yo quiero compartir 2 nada más con ustedes. Primero, tenemos este Evangelio que comienza con esta lista, vamos a decirlo así, manchada por gruesos errores de pecado, de inmoralidad, de drama, de engaño, de perversión, de traición y hasta de crímenes, porque nuestro Dios nos está diciendo primero que cuando Él se hizo como nosotros, carne humana en Jesucristo, se encarnó de verdad en medio de quizás la más atroza muestra de humanidad. Y en medio de todas nuestras debilidades. Jesús no nace de un repollo celestial. Jesús no nace rodeado de pureza intachable. Jesucristo no es traído en una cuna por ángeles. Jesucristo, nuestro Dios hecho hombre, se metió de lleno y plenamente en la historia humana con absolutamente todas las fallas de los seres humanos. Por eso tenemos una genealogía de familias de las que nace con grandes complicaciones y pecados de todo tipo. Pienso que quizás por eso es que el Hijo de Dios eligió nacer en un establo y en un ambiente saturado de olor de excremento de animales. Porque en todo tomó nuestra naturaleza, dice la Biblia. Y la tomó verdaderamente para Él sin pecado ser nuestro Salvador. Segundo, creo que esta lista está escrita y figura esto. Mateo lo hace guiado por el Espíritu Santo, repito, principalmente para mostrarnos claramente que no hay dolor ni situación de pecado que Él no pueda transformar y restituir. Porque nuestro Dios es un Dios con la capacidad de recuperar, restaurar y reparar la historia de los más grandes dramas de vidas derruidas por los más gruesos y espantosos pecados humanos. No hay situación de pecado que quede fuera de la gracia de Dios. Así que termino diciéndole algunas cosas. ¿Qué nos dicen estos 4 dramas de la genealogía que presenta Mateo al comenzar el Nuevo Testamento? Es el comienzo del Nuevo Testamento. Los 27 libros que van a seguir después de esto van a desarrollar la historia del amor de Dios. Nos dice esto, que no hay herencia de maldición familiar que Dios no pueda restituir. ¿Escucharon lo que dije? No hay herencia de maldición familiar que Dios no pueda restituir. Jesucristo puede hacer un corte en cualquier herencia de familia y dar una nueva oportunidad. Lo segundo, que sean cual sean nuestros errores o malas decisiones, no hay nada
ni nadie que pueda quedar afuera de esta capacidad impresionante del Señor de recuperar la vida. Nada ni nadie que pueda quedar afuera. Tercero, que Dios tiene el poder de transformar nuestro destino y hacer de un pasado oscuro y doloroso un futuro radiante de luz, restaurando nuestras vidas y sacándolas de la culpa y de la indignidad. Cuarto, que su bendita misericordia es muchísima mayor que el más grande de nuestros pecados y que por eso dice la Escritura que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Quinto, que no hay forma de quedar afuera de la acción restituidora del amor de Dios. No hay forma de quedar afuera del trabajo en restituir que tiene Dios. Y que esa restitución en Jesucristo siempre, pero siempre estará a nuestro alcance. Y que no depende de Dios producirla, sino depende de nosotros anhelarla. Sexto, que el que se siente o experimenta sucio delante de Dios es porque aún no pudo confiar plenamente en el perdón que la sangre de Cristo nos ofrece para que empecemos de nuevo e intentemos por su poder llevar adelante una vida que lo honre por su inmenso e incomparable amor. Y séptimo, que el Dios eterno, 3 veces santo, permitió que la genealogía de su amado Hijo se manchara con nuestro pecado para mostrarnos que ningún pecado nuestro puede quedar afuera de su eterno perdón. Nuestro Dios, el Dios que revela la Biblia, es un Dios que dispone su gracia a niveles indescriptibles. Y lo hace para ofrecernos la oportunidad de que sea restablecida nuestra existencia y sin manchas, sin culpas, entonces podamos participar de toda su gloria. Así como lo hizo con Judá y Tamar, con Salmón y Ruth, con Salmón y Rahab, con Boz y Ruth, y con David y Betsabé, el Señor anhela producir en nosotros una dignidad tan profunda, tan cierta, que nos haga disfrutar el ser parte de la familia de Dios. Aquí en la tierra y luego en el cielo, donde nos encontraremos con Tamar, con Judá, con Rahab, con Salmón, con Boz, con Ruth, con David, con Betsabé, y con ellos alabaremos eternamente a nuestro Dios con inmensa gratitud. Les hablé del primer libro del Nuevo Testamento. Termino con el último libro del Nuevo Testamento, libro de Apocalipsis. Esto dice de vos y de mí el libro de Apocalipsis al finalizar. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han salido? ¿De dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación
y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá sus tabernáculos sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuánto habrá llorado Tamar? ¿Cuánto habrá llorado Judá? ¿Cuánto, mis hermanos, habrá llorado Rahab? ¿Cuánto habrá llorado su esposo? ¿Cuánto habrá llorado Ruth? ¿Cuánto habrá llorado vos? ¿Cuánto habrá llorado David? Si quieren conocer las lágrimas de David por esta situación, lean el Salmo 51. ¿Cuánto habrá llorado Betsabé? ¿Cuánto habremos llorado nosotros por nuestros errores, nuestras flaquezas, nuestras equivocaciones, nuestras malas decisiones, nuestros malos hechos? Pero la Biblia me dice a mí, te dice a ti, que Juan en el cielo vio una visión de gente con ropas blancas, lo que significa ropas dignas, santas. Y uno de los ancianos les preguntó, ¿y estos quiénes son? Y Juan le dijo, no sé quiénes son, no sé de dónde han venido. Y el anciano le dijo, estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Y hoy tienen una dignidad eterna. Y Dios mismo los está pastoreando y secando sus lágrimas. Dios es el Dios que restituye nuestra vida a límites indescriptibles. Por eso esta palabra que comienza Mateo en su Evangelio nos dice esto: no hay mancha, no hay oscuridad, no hay dolor, no hay equivocación, no hay mala decisión en nuestras vidas que pueda quedar fuera de esta restitución. No es que Dios lo tenga que hacer, ya lo hizo en la cruz. Nos pide que nosotros vayamos a esa cruz para que esa sangre restituya dignidad en nuestras vidas. Dios es el Dios que restituye, que recupera, que restaura, que renueva la vida. Y eso es lo que celebramos en esta mañana al participar de la mesa del Señor. La palabra nos invita a dejar todo aquello que sea mancha debajo de la cruz y a salir de esa cruz con la dignidad necesaria de decir: el Dios que me amó ya ha secado mis lágrimas y ahora vivo para su gloria. Oramos. No hay límite que pueda medir tu gracia, Señor, y detenerla. No hay una forma de establecer, Señor, una barrera, una frontera a ese amor que te llevó a meterte en nuestra realidad de pecado, de dolores, de errores, de cosas horribles.
Y desde allí, Señor, nos sacas a una nueva vida. Nos restituyes. Nos recuperas. Nos renuevas. Nos restauras. Solamente puede haber una respuesta ante tanto amor, Señor. Y es decirte que queremos vivir vidas dignas, que glorifiquen tu nombre, Señor. Para que todos aquellos que quizás en alguna vez nos han visto con manchas, hagan esta pregunta: ¿de dónde salen estos que ahora tienen ropas blancas? Y nosotros podamos decirle: las hemos emblanquecido en el sacrificio del Hijo de Dios. Queremos honrarte, Señor. Es mi anhelo, Señor, en esta mañana volver a decírtelo. Me escuchaste decir tantas veces lo que dice el salmista: borra mis rebeliones. Límpiame de toda maldad. Y que los pensamientos de mi corazón y las palabras de mi boca sean agradables delante de ti. Para poder expresar, Señor, y dar a conocer la infinita, impresionante, inmedible misericordia con que me has amado. Y me has llamado a ser tu hijo y a predicar este evangelio. Yo te pido que esta palabra la actualices en la vida de cada uno de nosotros. Lo que hoy hemos visto, Señor, que es impresionante. Es impresionante, Señor. Que puedas sepultar todos esos pecados y echarlos al fondo del mar. Y restituir vidas. Lo que hoy hemos visto, Señor, se actualice en cada uno de nosotros y nos lleven a decisiones de entrega, de confianza, de esperanza. De dignidad, de santidad, de honra. Yo te pido, Señor, que tu iglesia se sienta privilegiada por tu amor. Como le dijiste a través del profeta Isaías a tu pueblo: porque yo te amé y mis ojos te vieron honorable. Así como tú nos miras, Señor, queremos andar en la vida. Señor, te suplico que aquellos que tienen pesos, cargas, culpas, dolores, acusaciones de las mentiras del diablo por sus errores, equivocaciones, hoy hagan una línea, Señor, definitiva en sus vidas. Marca sus vidas, Señor, con un nuevo comienzo. Tú eres el Dios de nuevas oportunidades. Y al celebrar la mesa en esta mañana, Señor, en estos símbolos, al comer el pan, al beber la copa, tu muerte anunciamos para darnos esta dignidad.
No se puede participar de la mesa con culpas. Es una locura tomar del pan y beber de la copa con culpas en el corazón. Después de lo que vimos en la palabra, yo te invito en esta mañana a participar de la mesa del Señor, de estos símbolos, con dignidad, con alegría, con satisfacción, con esperanza, mirando el destino que Dios quiso restituir a través de Jesucristo en tu vida. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Participa de estos símbolos, honrando al Señor. Y que esto sea el símbolo también de un nuevo comienzo en tu vida. No te vayas de aquí, no estés en casa en este día simplemente participando de una religiosa liturgia, sino de una acción redentora. Algo que transforma tu vida para un destino, el propósito de Dios. Para eso se dio Jesús en la cruz. Para que tu vida esté marcada con el propósito de Dios. Oramos por estos símbolos. Sí, Señor, y estamos de celebración. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios compasivo. Tú eres un Dios que nos abarca en esa compasión, en ese abrazo del Padre, con un hijo que viene arrepentido, que deja atrás todo aquello que entristece tu corazón, Señor. Y así sea, que sea un día de victoria, que muchos de mis hermanos puedan entregar allí en la cruz todo aquello que quizás les frena, les trae culpa, les trae acusación. Que sea un día de liberación, Señor, que disfrutemos en esta mesa que tú nos ofreces, ese perdón, esa reconciliación, esa restitución que estás dispuesto a dar a tus hijos, Señor, que vuelven a ti, que vuelven a ese abrazo, que cortan toda trabas que pueda estar impidiendo ese acercamiento, Señor. Que al disfrutar de esta mesa servida podamos sentirnos libres, sin yugos, descansando y gozándonos en ti. Gracias, Señor, porque lo hiciste a través de Jesús. Gracias por esa muerte en la cruz. Gracias por este pan que vamos a, como símbolo, estar participando, sabiendo de que tú entregaste tu vida. Ese fue el costo de esa restitución. Pero gracias, Señor, eternamente gracias. Estamos agradecidos por ese camino de salvación, ese volver a poder abrazarte sin ningún tipo de culpa, sin tener que agachar la cabeza. Y gracias también por la copa que nos recuerda que el precio está pagado, que tú has derramado tu sangre, que esa sangre purifica nuestras vidas, nos limpia, nos vuelve blancos, como dice la palabra, blancos como nieve, nos lava como hisopo, que nos hace blancos y puros delante de ti, Señor. Que sea un nuevo comienzo, Señor, y que nos vayamos de aquí renovados con nuevas expectativas de todas las cosas que tú quieres hacer con nosotros. Te bendecimos y te alabamos y te agradecemos en ese precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Quienes así quieran celebrar al Señor, pónganse de pie para recibir entonces los símbolos de la mesa en esta mañana. Recordaba un himno que cantábamos cuando yo era pequeña allí en la primera iglesia bautista de Rosario, y en este tiempo quizás como una oración ustedes también puedan estar recordando esta letra, y dice: piedad, oh Santo Dios, piedad, piedad te implora el corazón, oh lávame de mi maldad y dame gozo, dame paz, dame perdón.
Reconozco que mis rebeliones graves son ellas todas contra ti, mas crea un nuevo corazón y un nuevo espíritu en mí. No quieres sacrificios más que un humillado corazón. Mi ofrenda no despreciarás, ya que eres todo compasión. Dios, sálvame con tu poder, que mi esperanza siempre sea solo en ti. Temblando, aguardo tu querer. Ten compasión, Señor, de mí. Que tengamos ese respeto, esa honra para nuestro Dios y temblando delante de su santa presencia que está aquí, podamos rendirle nuestra vida, dejando atrás todo aquello que nos impide ese acercamiento que Dios quiere con Él. El amor de Dios, que nunca es excesivo porque no tiene límites. El amor dispuesto para nosotros en esa cruz. El amor que redime, el amor que transforma, el amor que hace nuevas todas las cosas. El amor que nos da destino y futuro, el amor que corta lazos familiares de maldición. El amor que cubre lo más oscuro que pudimos haber hecho en nuestra vida. El amor al que Dios nos invita es el que festejamos cuando participamos de los símbolos de la mesa. Cuando comemos del pan, Jesús dijo, cada vez que coman de ese pan, hagan memoria de este amor mío. Tráiganlo a la realidad de sus vidas. Aliméntense con este amor. Vitalícense con este amor. Renuévense con este amor. Tomen fuerzas con este amor mío. El Señor traiga restauración a tu vida. El Señor renueve tu existencia en todos los sentidos. Que el diablo no te atrape más en la mentira, mi hermano, mi hermana. La cruz cubre toda mancha, pero también la limpia para que tengamos dignidad. Comamos entonces del pan, celebrando el amor de Dios en nuestras vidas. Demasiado precio pagado en la cruz para que yo siga atado a mis fallas. Para que yo siga encadenado por el diablo a una vida sin sentido, sin esperanza, sin destino. ¿Por qué tengo que decir, y bueno, ya está, así soy yo, así me fue, así me hicieron? Si yo tengo un Salvador que vino a restituir mi vida. Y quisiera que cuando venga Jesús, Él encuentre en cada uno de nosotros y en todos nosotros juntos un pueblo restituido en dignidad, restaurado. Mi hermano, mi hermana, no estés más atado a tu pasado. Dios es el Dios que dice, yo hago todas las cosas nuevas. Y digo al levantar la copa, ven pronto, Señor Jesús. Anhelamos ese pastoreo tuyo donde nuestras lágrimas serán secadas para siempre. Brindo por la segunda venida de Cristo, brindo por ustedes, hermanos. Mi amor. Jesús, su trono está. Aleluya. Jesús, Jesús, Señor. Oh Jesús, Jesús, Hijo de Dios.
el amado del palo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Vuelve a casa celebrando el amor de Jesucristo. El Señor les bendiga a todos. Buena semana, buena semana, buena semana. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. De todo corazón, esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Ten presente que podés volver a escuchar los mensajes anteriores en nuestros canales de iVoox y Spotify. Y si te interesa, puedes instalar nuestra aplicación donde encontrarás este tipo de contenido y más. Estamos para servirte.